Shalom, mis queridos hermanos, paz del Señor. ¿Cómo amanecieron hoy? Un día más juntos, un día más para seguir buscando ese maná, para seguir alimentando nuestro hombre interior. Bueno, yo los saludo diciendo cómo amanecieron hoy, ¿no? Pero el video lo hacemos a la noche, compartimos con mi hermano la reunión de varones y aprovechamos para... Hoy estamos con un invitado. En la casa de él. Otra vez, este chabón, deben decir los hermanos, no. ¿Cuánto va a durar este video? Así que bueno, la reflexión de hoy se transformó en una prédica. Pero bueno, estamos contentos, gozosos, la verdad que hermoso lo que pudimos vivir ayer con los varones, con todos los hermanos nuevos. Y bueno, obviamente, ¿no? Con los hermanos de siempre, alentando, apoyando, ¿no? O clamando por todo lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y bueno, hoy la reflexión hoy la trae nuestro hermano para compartir con nosotros. Bueno, para el Señor, hermanos, qué alegría. Bueno, vamos a buscar Éxodo 21 y para tener una reseña. Yahweh había llevado al pueblo de Israel hasta el monte Sinaí, donde le entrega la Torá, la ley, las leyes, los mandamientos, ¿no? Y esos 10 mandamientos están conocidos por nosotros, las 2 tablas, ¿no? que le da a Moisés. Y lo primero, termina el Señor de explicarle todo esto a Moisés, que lo escriba, para que lo guarden en su corazón. Y seguido, lo primero que le dice el Señor es esta ley, ¿sí? Dice, estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá. Más el 7º saldrá libre de balde. O sea, va a salir libre, no lo podés tener. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Esto es una ley. Hasta podríamos decir que fue una de las primeras leyes laborales, ¿no? Porque justamente hablaba de trabajo. La situación sería esta. Una persona empieza a tener problemas económicos, empezaba a tener problemas en su trabajo, no le iba bien en lo que estaba haciendo, entonces esta persona se ofrecía como siervo a un hermano, porque dice hebreo, tenía que ser hebreo, ¿no? Entonces le decía a su hermano, vamos a poner este caso, yo voy y le digo a Juanjo, hermano, estoy mal, necesito trabajar, no... Entonces Juanjo me dice, bueno, está bien, vas a ser mi siervo. Entonces yo me pongo al servicio de él. Dice acá la ley que durante 6 años estaba bien de que este hombre sirva de esta manera. ¿Por qué explica eso? Porque el ser siervo no era por paga, sino que era por comida, por vestido, por casa, ¿no? No era por dinero, no era como un jornalero. Si un jornalero iba a trabajar, se le pagaba el día. En cambio, un siervo vivía en tu casa y hacía todo lo que vos le mandes a hacer. Y si eran las 3 de la mañana y le decías, hoy levantate y prepararme algo de comer. Y el siervo se levantaba a las 3 de la mañana y preparaba algo de comer. No podía objetar nada porque él estaba viviendo en esa casa a cambio del servicio, ¿sí? Bueno, entonces por eso es que le dice, durante 6 años podrás servir de esta manera. Pero el 7º año vas a tener que dejar a tu hermano que se vaya libre y no le vas a poder retener, ¿no? Lo que pasaba, y esto es una ley, pero nosotros sabemos que las leyes de Yahweh, los mandamientos, son para nuestro bien. Amén. Son para que nosotros aprendamos a vivir conforme a lo que Él quiere, porque si bien es una ley, nosotros sabemos que Dios es un Dios de gracia, es un Dios de amor, de paz, es un Dios de misericordia.
Entonces, esto que parece tan rígido como una ley, y una ley laboral, parece que no tuviera nada que ver con el reino de los cielos, parece que tuviera que ver más con las necesidades de la carne, tiene justamente que ver con la idea de nuestra libertad en Cristo. Yo accedo a ser siervo de alguien, pero al cabo de 6 años, al 7º, quedo libre y yo puedo irme, ¿no? Pero ¿qué cosas pasaron esos 6 años? Entre ese siervo y ese señor que le dio todo en su casa a cambio de su servicio. Claro, si lo vemos desde el lado laboral, y más como son hoy las cosas, con los gremios, con los sindicatos, etc., claro, diríamos que el siervo siempre estaría como reclamando cosas, y hago esto si vos cumplís con aquello, Claro, claro. ¿no? Lo hemos charlado justo esto con mi hermano hace poco, y cuando en realidad nosotros con el Señor, y yo hoy le comentaba a un hermano, realmente nuestro Señor es el Señor que mejor trata a sus siervos. Amén. Nuestro Señor es aquel que fue capaz de dar su vida por los que son sus siervos. Entonces nosotros, ¿cómo podemos comparar leyes laborales con el reino de los cielos? En realidad, el kit de todo esto está en lo que sucedió en esos 6 años, en esa casa. El siervo empezó a ver que su señor se manejaba de una manera que era justo en su manera de proceder, que era bondadoso, que era amable con todos, que era misericordioso, compasivo, ¿no? Y dice que acá, si el siervo entró solo, se tenía que ir solo, ¿no? Y dice, ¿pero qué pasaba si ese siervo en la casa de su señor se casaba, tenía hijos? Si se iba, no se podía ir con nada de todo eso, ¿no? Quizá hoy nos cuesta comprender esto, pero en aquel tiempo era así. Ahora trasladándolo al reino, ¿no? Nosotros vimos al Señor y nos dimos cuenta que nuestra única salvación era entregarnos a Él y acercarnos a Él. Amén. Y durante un tiempo de nuestra vida, nos maravillamos de lo que hay en la casa de Dios. No en el lugar del local donde nos reunimos, sino en la casa de Dios, que es la iglesia, que son las almas, los hermanos. Esa familia, ¿no? Y empezamos a ver las maravillas que hace el Señor, y nos empezamos a gozar, y empezamos a cambiar nuestra manera de vivir. Si esa persona llegó a estar tan mal que necesitó ser siervo, quizás sea porque no se sabía administrar también. Claro. No solo por una eventualidad que él no podía controlar, capaz que la persona no se sabía administrar, nunca había sido bien enseñada. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, el Señor nos empieza a enseñar a vivir. Amén. Y a vivir bajo la gracia, bajo su amor, bajo su paz, bajo su shalom, ¿no? Empezamos a ver sus actitudes, su manera de ser. En la palabra nosotros podemos ver cómo es la esencia del Señor, que Él es amor en todo tiempo. Él también es rígido cuando tiene que ser rígido, ¿no? Pero en general es grande en misericordia, grande en perdón, lento para enojarse el Señor, ¿no? Y yo creo que ese siervo se fue dando cuenta que no iba a encontrar otro lugar donde vivir como en la casa de su Señor. Entonces acá dice, yo amo a mi Señor. Y eso es lo que a mí me llama la atención. Porque lo primero que dice, no dice, yo amo a mi mujer y a mis hijos. Sino que dice, yo amo, dice, si el siervo dijere, en el versículo 5, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Y eso es tremendo, porque al primero que nombra es a su Señor. Porque él, antes de conocer a su mujer y tener hijos, él tuvo una relación directa con su Señor, ¿no? Esto para, si algún adolescente está escuchando, ¿no? Yo siempre le digo a los adolescentes, primero enamórense del Señor, amen al Señor con todo su ser, y entonces
todo lo demás se ordena en la vida y entendemos qué realmente nos conviene. Acá el siervo se da cuenta que no le convenía irse de la casa de su señor. Estaba muy bien ahí atendido, ¿no? Un señor amable, un señor que lo contenía. ¿Sí? Y que le enseñaba. Amén. Y que le enseñaba lo mejor de la vida, ¿no? ¿Vieron cuando vamos a la casa de alguien y tienen costumbres, maneras de hacer las cosas? Y uno dice, wow, ¿cómo hiciste eso? No, nosotros siempre lo hacemos así. Algo que a nosotros nunca se nos hubiera ocurrido. Simplifica todo con una pavada y nos quedamos maravillados. Es otra costumbre de otra casa. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿no? Cuando nosotros llegamos al Señor, a la familia de la fe, nos empezamos a dar cuenta que hay un montón de cosas que nos simplifican la vida, que nos la sencillez de la fe, del confiar en el Señor, del no estar preocupado. ¿Cómo hacen para no estar preocupados? Y porque ya pasamos años con el Señor. Ya sabemos que Él se ocupa de todas nuestras necesidades. Muchas veces te habrán dicho, vos serví al Señor que Él se ocupa de todas tus cosas. Amén. Y uno al principio, ¿qué dice? ¿Qué? ¿Me estás re loco? Yo tengo que salir a trabajar. No, es que a veces, claro, al principio no entendemos porque no estamos acostumbrados. Pero a medida que pasa el tiempo, después te das cuenta que ya no te puedes ir de la casa de tu Señor. ¿Dónde vas a vivir mejor? ¿No? Qué loco, ¿no? Hay gente que cuando alguien se quiere ir de la congregación, lo maldicen. Es tremendo eso, ¿no? Hay lugares donde maldicen a la gente cuando se quieren ir de la congregación. Nosotros entendemos que lo importante es estar en la casa de papá, en la casa del Señor, ¿no? No en el local, no en una congregación, sino en la iglesia del Señor, sea donde sea. Pero justamente, y esto es lo tremendo, ¿no? Que en la casa del Señor hay bendición. Amén. Hay bendición. Por eso, este hombre, este siervo hebreo, dice, yo no me quiero ir de la casa de mi Señor. Amo a mi Señor, amo a mi esposa, amo a mis hijos. No me voy a ir libre. Entonces, continúa y dice en el 6, entonces su amo lo llevará ante los jueces, o sea, ante los ancianos de la ciudad, ante la gente que eran como escribanos, ¿no? que ellos certificaban de que algo había sido de palabra, ¿no? Propuesto entre dos personas. Dice, y le hará estar junto a la puerta o al poste. El poste, ¿no? Tenía que ver con la entrada a la ciudad. Entonces se juntaban ahí a discutir temas y a dejar en claro las opiniones y todo, y como que quedaba certificado, ¿no? Lo que cada uno decía. Entonces lo llevas ahí. Y el Señor te lleva al poste, ¿no? Y qué tremendo, porque esta es la imagen de la cruz, Amén. donde se selló el pacto, Amén. donde se derramó la sangre de Yeshua, ¿no? La puerta es Yeshua, el poste, el madero, es donde se clavó a Yeshua, es donde se certifica, ¿no? Un pacto entre dos personas, entre vos y Yeshua, entre yo y mi Señor. Y decirle al Señor, Señor, comprobé, y no me queda ninguna duda, que aunque yo tengo libertad para irme, no quiero ser libre de vos. Yo quiero entregarte a vos, Señor, mi libre albedrío. Amén. Yo quiero entregarte a vos, Señor, mis decisiones. Yo de ahora en más no voy a decidir más. Quiero que vos decidas sobre mi vida. Quiero ser tu siervo para siempre. Entonces, en el poste, en la puerta, se certifica. Con la sangre de Yeshua en la cruz, se certifica que sos siervo o sierva de Él, ¿no? Y dice, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre, ¿no? La marca que le quedaba, la lesna era como un punzón, ¿no? Y entonces apoyaba la oreja y se le hacía el agujero. Le agujereaba la oreja. Claro. Y dicen que algunos le ponían algo en ese agujero, como una especie de... Una marca. Sí, o una especie de aro, ¿no? Claro. Y eso certificaba de que de ese siervo era de ese Señor, Amén. ¿no? Me llama la atención esto. Una vez que ese siervo es sellado, marcado por su Señor, cuando ese siervo
quizás su señor le decía, andá a comprarme tal cosa a tal lugar. Cuando él venía y lo veían, le veían la marca. Y sabían que ese siervo era siervo de ese señor. Amén, amén. ¿No? Sí, sí. Y yo pienso hoy, ¿no? ¿Qué decidiste vos? ¿Querés quedarte en la casa de Yeshua? ¿En la casa de este Señor que nunca te va a maltratar, sino que todo lo que hace lo hace para tu bien? Y lo demostró en la cruz, donde se sella el pacto, donde Él dice, con mi sangre yo te sello y con mi espíritu te sello para siempre. Amén. Que sos mi siervo, que sos mi hijo, mi hija, ¿no? Y todos nosotros tenemos la capacidad de poder decir, bueno, yo no quiero seguir más al Señor, porque es muy duro el camino, porque ya estoy cansado de las pruebas. Pero yo digo que aquellos que han pasado intimidad con el Señor saben que lo peor que pueden hacer es irse del camino, de la casa del Padre Celestial, ¿no? Y vuelvo a decir, no tiene que ver esto con las personas, tiene que ver directamente con Él. Amén. El camino, la casa, es su presencia, es la intimidad con Él, es pasar tiempo con Él. Y yo te puedo asegurar que si vos decidís en este tiempo, Señor, yo quiero servirte para siempre, mi vida te la dedico a vos, Señor, la marca que Él hace en tu vida, todos se van a dar cuenta que sos un siervo o una sierva de este Señor eterno, altísimo, el cual dio su vida por nosotros, resucitó y vuelve pronto. Y de eso tiene que ver con lo que el hermano compartió hace poco, de que el Señor ha repartido a cada uno de nosotros, según lo que Él pensó que estaba bien, para que administremos sus cosas, ¿no? Así que, qué tremendo tiempo que se viene por delante, donde el Señor te va a mostrar qué es lo que vos tenés que hacer en el reino de los cielos. Amén, amén. Bueno, gracias hermano por compartirnos esta palabra del Señor, tremenda palabra que nos comparte en este día nuestro papá. Y bueno, si vos sos nuevo, estás empezando en este camino del Señor, confía y nosotros te podemos aconsejar una cosa. Quédate esos 6 años que el Señor te va a enamorar. Te va a enamorar de una forma tan tremenda que no te vas a querer ir más. Eso nos pasó a nosotros y vemos que siempre que una persona nueva conoce, el Señor va a su encuentro y esa persona empieza a convivir con nuestro Señor, se enamora porque sabe que no hay otro lugar mejor que vivir en su presencia, ¿no? Mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, dice la palabra. Hermanos amados, bueno, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y bueno, que podamos reflexionar y pedirle al Señor que nos muestre. Como siempre te digo, volver a leer, pedir al Espíritu que te revele lo que está oculto, porque el que busca siempre encuentra, dice la palabra. Amén. Los saludamos con la paz del Señor. Shalom, hermano.